¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa, aquí y ahora con DITEC. Como siempre comienzo todos mis programas agradeciendo, en primer lugar, a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador. Gracias, querido amigo, porque está desde el día 1 con nosotros. Nos está dando una mano en la edición, en la grabación, luego poner los subtítulos, porque para nosotros es fundamental que este programa sea accesible para todos y llegue a toda la comunidad. Así que, mi querido amigo, siempre digo, esta es la solidaridad latinoamericana. También a mi querida amiga Alejandra Pérez de Canal 23, que es por allí donde nosotros sacamos este programa, luego se expande en todo el Uruguay, queda en nuestro YouTube y trasciende fronteras. Gracias a Dios tenemos muchísimos países que nos están viendo y recibimos muchísimos mensajes, a veces desde donde no pensábamos, por ejemplo, Finlandia, que nos mandaron un mensaje de agradecimiento. La agradecida soy yo porque realmente están llegando a tantos lugares, luego a uruguayos que están en Estados Unidos, en Suecia, y Canadá. Bueno, así que para todos un saludo enorme desde acá, y este es nuestro granito de arena que ponemos para que todos podamos tener accesibilidad a la comunicación. Y también es de orden agradecer, que en la vida hay que ser agradecido. Y con el profesor, el doctor Miguel Barbosa, quien nos ha hecho este espacio porque él estaba de viaje y bueno, tuvimos que posponer, y desde que estuvimos en San Pablo queríamos tener este encuentro. Muchísimas gracias, seas tú muy bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Marta, también Mario y a todo el equipo de ITEC Uruguay. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar el día de hoy. En el 2025, porque esta es nuestra cuarta temporada, hemos adquirido la costumbre de autodescribirnos para que los compañeros con problemas de visión puedan saber cómo estamos nosotros hoy vestidos, cómo somos y eso. Entonces, si te parece bien, comienzo yo, y si te animas, después tú, Miguel, ¿sí? Perfecto. Me llamo Marta Jiménez Torres, soy uruguaya, nací en Dolores, departamento de Soriano. Soy una persona de cabello más bien largo, claro, de tez clara. Uso anteojos o lentes, no sé cómo le dicen en distintos países. Hoy estoy vestida con una chalina de color azul y un buzo, un azul fuerte. Estoy sentada, tengo 66 años, eh, soy usuaria de bastones y soy una de las fundadoras de DICTEC desde el año 2002. ¿Te animas, Miguel? Claro que sí. Bueno, yo soy Miguel Barbosa, soy de una ciudad al sur de Perú que se llama Arequipa. Ya hace 15 años que vivo por fuera de mi país, pero 6 años que estoy residiendo en Bogotá, en Colombia. Actualmente, bueno, estoy usando como una sudadera, no sé si sea el nombre correcto, o una chompa, o algo abrigador de color melón. Yo soy de tez morena, pero ahora estoy mucho más moreno porque he estado 3 semanas de viaje, tanto en los Andes como en la costa, haciendo documentación de algunos casos sobre pueblos y comunidades. Tengo cabello corto y estoy usando lentes. Miguel es abogado peruano con más de 14 años de experiencia en el sistema interamericano de derechos humanos, pueblos indígenas y empresas y derechos humanos. Miguel tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos de América.
magna cum laude, a ver si lo pronuncié bien, Miguel. Perfecto. Actualmente es representante regional para Sudamérica del Business on Human Resource Centre y Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Fue investigador visitante en el Centro de Derecho, Justicia y Sociedad, Justicia en Colombia, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y abogado de Derechos Humanos en Heart Reed Internacional. Miembro del Comité y Empresas y Derechos Humanos de la International Law Association, integrante del grupo sobre pluralismo jurídico en América Latina y el Caribe. Asimismo, es docente posgrado de Rosario, Bogotá, Colombia, la Universidad de Magdalena, Santa Marta, Colombia, la Universidad Sur Colombiana, Neiva, Colombia, y el programa sobre la prevención de conflictos y gestión social sostenible, la Pontificia Universidad de Perú. ¿Sabes qué? Aquí voy a hacer un paréntesis porque me estaba sonriendo y digo, tenía un médico amigo de mi ciudad natal, de Dolores, como dijo, que él amaba ir a Santa Marta. Y me dijo, el día que vayas a Colombia tenés que ir a Santa Marta. Pero resulta que yo fui a Bogotá y no me daban los tiempos y no pude ir a Santa Marta, así que lo tengo pendiente. Por eso era Qué mi lindo. sonrisa extra. En el noveno Foro Regional sobre Empresa y Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, nos conocimos con Miguel, porque en Uruguay Empresa y Derechos Humanos no marcó presencia, salvo por nosotros, porque quedó muy claro que las plataformas eran de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. ¿Qué te dejó este simposio, este foro, mejor dicho, regional? Y el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos siempre es un muy buen encuentro para poder reflexionar desde una perspectiva multiactor. Y cuando digo perspectiva multiactor, no solamente incluye a los estados, que regularmente son los que mayor posibilidad tienen de asistir, también las empresas, pero la sociedad civil siempre marca un marco importante para poder traer desde la base, desde el campo, cuáles son esas voces que eventualmente por temas económicos y también de distancia no pueden acudir a este espacio de reflexión sobre empresas y derechos humanos. Como bien tú has dicho, Marta, hay muchos países que todavía no participan de una forma tan activa y me refiero a todos los actores y actoras que están dentro del país, así que fue muy lindo poder verte allá, que lleves también tu voz, que estés muy atenta a todas las sesiones. em, y ver también un poco cuáles son esos avances y desafíos que se presentan en el marco global y regional en esta materia. Fortalecer el proceso de la articulación de la plataforma latinoamericana. ¿Cómo podemos fortalecerlos nosotros desde la sociedad civil? Sí, actualmente en la región existe una plataforma regional sobre empresas y derechos humanos. Yo tuve la posibilidad de co-coordinar esta plataforma alrededor de 2 años. El año pasado hicimos como un relevo, quedando tanto la Organización Mexicana Poder como colegas de otra organización chilena en la co-coordinación. ¿Cómo pueden participar? En realidad esta es una plataforma regional abierta. Lo que se está buscando es poder articular cuáles son aquellas organizaciones de la sociedad civil que en el caso de Uruguay están también viendo o están tratando de abordar el tema de empresas y derechos humanos para poder incluirlos en estas discusiones regionales. Esa es una forma muy buena, poder tener acceso, participar activamente en las reuniones, ya que también el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas regularmente hace solicitudes a esta plataforma para ver que un vocero o una vocera o ambas puedan tener voz en los diferentes espacios que se van a abrir en el próximo foro regional sobre empresas y derechos humanos. Pero también hay encuentros y hay reuniones que se organizan a nivel nacional que siempre tratan de buscar contar con una experiencia regional. Por ejemplo, la plataforma de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos de Perú o la mesa para el Frente al Poder Corporativo de Colombia
buscan crear espacios de reflexión en donde quizás se discute cuáles son los avances normativos o en materia de política pública que pueden existir en Perú o en Colombia. Entonces llaman a otras organizaciones de la sociedad civil que están viendo estos temas en sus países para ver de qué forma se puede articular mejor y crear una sinergia adecuada en la discusión de estos temas. Bueno, esta pregunta yo también la había hecho a colación de eso. ¿Cómo impulsar la observancia, respeto y cumplimiento de la agenda, empresas y derechos humanos? Bueno, es una pregunta que no sé si tenga todas las aristas para responderla, pero dentro de lo que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos nos marcan, es poder trabajar en diferentes ángulos. El primer ángulo para poder trabajar para este respeto es tener políticas públicas y normativa coherente en el respeto a los derechos humanos. Cuando digo coherente no quiere decir tener, por ejemplo, una ley en Uruguay sobre debida diligencia empresarial, cuando de repente el marco normativo en Uruguay sobre medio ambiente, sobre personas en situación de discapacidad, sobre manejo de residuos sólidos o recursos hídricos no dialogan entre sí y no tienen una consigna única que es el respeto de los derechos humanos y del ambiente. Entonces, el primer punto para poder trabajar es tratar de mover la agenda política y normativa a nivel interno del Estado, y para eso tenemos grandes aliadas y aliados, como el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tenemos a diferentes relatores y relatoras de Naciones Unidas que también están muy pendientes de estos temas. Y no solo de Naciones Unidas, sino también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como veedores y veedoras también de esos procesos de fortalecimiento a nivel interno. Pero otro ángulo es el también observar a las empresas. Las empresas tienen una herramienta muy importante que es la debida diligencia. Sin embargo, falta todavía fortalecer estos procesos a nivel interno de las diferentes compañías para que puedan desarrollar medidas de prevención, tanto a los riesgos y a los impactos a los derechos humanos que se pueden presentar. Y ahí la sociedad civil tiene un rol muy importante de poder levantar la voz sobre cuáles son estos impactos y poder promover que las empresas desarrollen buenas prácticas corporativas. Y al final de estos temas, querida Marta, nosotros vemos el poder de impacto que puede generar la sinergia colectiva. No basta únicamente con hacer esfuerzos nacionales, cuando eventualmente tenemos una empresa transnacional que está operando en nuestros países. Necesitamos poder contar con otros aliados y aliadas también en los países donde se encuentran las empresas matrices que operan en nuestros territorios para generar sinergias, generar responsabilidad y sobre todo entender que la realidad de nuestra región, de América del Sur, es muy diferente a la de los países de Europa o de Norteamérica. Son realidades completamente diferentes, contextos completamente distintos y no necesariamente responden a las mismas necesidades. Entonces, dentro del marco de tu pregunta, creo que hay muchos ejes por trabajar, pero una sinergia colectiva empujando la agenda desde las empresas, desde los estados y levantando la voz de la sociedad civil sería una ruta muy importante a seguir fortaleciendo. Cuando se violan los derechos por empresas públicas o privadas y se cumplieron todos los pasos jurídicos, es decir, una vez de agotada todas las vías de los recursos internos, ¿cómo actúan o cómo aconsejan que se actúe? Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a mí siempre me gusta citar en clases y voy a tratar de parafrasearla porque no me la sé de memoria, aunque varias veces ya la he repetido, que dice, no todos los estados son responsables por cualquier acto de las empresas, salvo que hayan tenido conocimiento razonable y previsible sobre estos casos. ¿Qué es lo que quiero decir? El estado no va a ser responsable siempre por el actuar de las empresas. Sin embargo, si tomó este conocimiento, el Estado puede llegar a ser responsable por el actuar de terceros, por acción o por omisión. Por acción porque tomó conocimiento de este caso y no hizo nada, pero también por omisión cuando eventualmente, o por acción, cuando realiza alguna actividad
en detrimento de los derechos humanos o conociendo o permitiendo que las empresas continúen desarrollando este tipo de actividades. Entonces, acá se presenta una oportunidad única también para que, agotados los recursos internos por parte de las víctimas en Uruguay o en cualquier país de nuestra región que sea signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pueda acudir a la Comisión Interamericana para presentar una petición que, si es admitida por la Comisión Interamericana, luego pasará a llamarse caso y entrará dentro del proceso contencioso de la Comisión Interamericana, y posteriormente para los países que han suscrito o han ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no quiere decir de que el sistema interamericano vaya a sancionar a una empresa. Lo que hace el sistema interamericano es fallar, dictar una sentencia en donde indica que los estados o el estado han violado derechos humanos por no considerar el actuar empresarial como una violación latente en sus territorios. O sea, el estado puede ser responsable por el actuar de las empresas. Ahora, si se presenta alguna situación en donde hay violaciones a derechos humanos, que son de carácter urgente, hay peligro en la demora, por ejemplo, personas infectadas con metales pesados que no reciben sus medicamentos, en donde hay un involucramiento eventualmente en esta contaminación por parte de las empresas, y hay esta calidad de tiempo, gravedad, urgencia y peligro de daño irreparable. Sin necesidad de agotar algún recurso interno, en el Estado pueden presentar inclusive medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que va a hacer es que la Comisión ordena al Estado, a través de una medida cautelar, que pueda tomar las medidas necesarias para poder frenar esta violación a los derechos humanos y poder cautelar la vida y los demás derechos de las personas que eventualmente están siendo impactadas. Por ejemplo, en Uruguay se ingresa una demanda, después está la sentencia y luego se apela. Hasta ahí es a partir de ahí es que se puede después acudir a la corte, o hay que ir al último recurso, que es la revisión frente a la Suprema Corte. No, únicamente los estándares del sistema interamericano exigen que haya hasta segunda instancia, es decir, presenta una demanda y hasta apelación. Los recursos extraordinarios, ¿no? Muchos de ellos constitucionales o no, no son necesarios para agotar los recursos internos en el Estado. Ahora, hay excepciones al agotamiento de los recursos internos. Por ejemplo, cuando hay un retraso injustificado por parte de las autoridades judiciales. Normalmente, por poner un caso, si tienen que resolver la admisibilidad de un proceso en un plazo que no pase de los 6 meses y se demoran para la admisibilidad 5 o 6 años, esta es una justificación para que puedan acudir al sistema interamericano. Otro caso es cuando no existen los recursos judiciales pertinentes para agotar los recursos internos. Y finalmente, también una demora excesiva, como lo señalaba, son algunas de las excepciones que pueden darse también en algunos contextos. Ahora, se han presentado situaciones en donde la Comisión Interamericana ha sido clara que, en el caso de personas privadas de libertad, basta con la comunicación directa a un oficial o a un guarda del centro penitenciario para tomar en consideración que el Estado debió de realizar algún tipo de acción. Y el habeas corpus sería la única acción que tendrían que ellos interponer, sin necesidad inclusive de apelación. Entonces, los recursos internos se pueden agotar siempre teniendo en cuenta el criterio de vulnerabilidad o lo de la interseccionalidad, saber cuáles son esas vulnerabilidades que pueden hacer que de alguna u otra forma impidan el agotamiento de los recursos internos en un país en específico. Y volviendo a los plazos, luego de la apelación, ¿qué plazos tienen las personas para acudir a la corte? El sistema interamericano funciona con dos organismos: la Comisión Interamericana, que está basada en Washington, y la Corte, que está basada en San Ah, José. Para sí. poner, digamos, un ejemplo claro, la Comisión Interamericana vendría a ser como una fiscalía que califica, pero no sentencia. En cambio, la Corte ya sería pues como un juez o un tribunal
en nuestros países. El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa de que una vez agotados los recursos internos, en este caso sería la apelación, Ujú. las partes cuentan con el plazo de 6 meses desde agotado el recurso interno, desde que tomaron conocimiento real de la notificación de esta decisión en segunda instancia. A partir de ahí tienen los 6 meses. ¿Qué es lo que sucede, Marta? Que en muchos casos pueblos indígenas y comunidades no reciben esta notificación a tiempo, ¿no? Por la distancia, no pueden desplazarse, no hay comunicaciones, no tienen acceso a un correo electrónico. Las partes al momento de acceder a la Comisión Interamericana y presentar su petición pueden alegar que ha habido una demora justamente por estas condiciones de no estar en la ciudad o estar bastante distantes al centro de notificación o no tener la forma como poder tomar conocimiento de esta notificación porque no tienen luz, porque no hay internet u otras situaciones también complejas. En el caso de conflicto armado o conflicto armado interno, también puede ser una situación en donde no tienen posibilidades reales de tomar conocimiento. Es importante que en la petición o en la denuncia que presentan a la Comisión Interamericana puedan hacer precisión sobre este tema, ya que también el Estado puede tomar medidas de defensa. Estas medidas que toma el Estado de defensa son las conocidas excepciones preliminares, en donde el Estado busca detener la admisibilidad del proceso por las consideraciones, en este caso pueden ser del tiempo, y alegan la extemporaneidad porque presentaron la petición 6 meses y 5 días, ¿no? Alegando que por esos 5 días ya la petición no debería de ser admitida a trámite ante la comisión. Y por ejemplo, si se va a revisión, ahí se corta la prescripción de esos 6 meses. Así es, se corta la prescripción, es decir, nosotros y nosotros como ciudadanos de las Américas y que vivimos en un país que ha ratificado la Convención Americana, Ujú. nosotros podemos agotar todos los recursos a nivel interno del Estado, pero los obligatorios son la primera, la demanda, hasta segunda instancia, apelación, pero si yo sigo con el proceso y luego presento una acción constitucional o presento una casación, como bien tú has mencionado, tendría que esperar a que el proceso culmine para poder presentar, digamos, la petición ante el sistema. ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces, Marta, y al momento de trabajar directamente como abogado en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana? Han habido casos en donde el abogado o abogada de un caso, de una víctima, digamos, a nivel interno de un estado que quiere presentar la petición, activan recursos constitucionales de una manera inadecuada, ¿no? Ya pasaron, por ejemplo, 5 años, ya la persona no puede presentar la petición ante la comisión y activan el proceso a través de una acción de protección en Ecuador, una acción de amparo que sería en Perú o una acción de tutela en Colombia, ¿no? Entonces, activan el proceso como para poder ver que ha habido movimiento judicial. Sin embargo, cuando llega esta petición a nosotros y a nosotros, o yo como ex abogado de la comisión, nosotros identificamos que ha habido un inadecuado agotamiento de los recursos internos. Entonces, en este caso, sí sería motivo de rechazo la petición. Claro, pero por ejemplo, una vez de la apelación, para la revisión son 3 años que se tiene, ¿no? Así. Entonces, es decir, no se presentaron a los 6 meses en la comisión, pero como continúan con eso, eso puede dar lugar a un rechazo. No, no, no. Digamos, a lo que hay que ver es la consecución de las acciones judiciales que se han activado a nivel interno, ¿no? Puede que, como bien tú dices, una acción de revisión demore 3 años. Entonces, si ese tiempo es justificado, está bien, porque pues ahí hay una respuesta directa por parte del Estado. Y ahora, ustedes también podrían eventualmente activar o presentar una petición si consideran que ese plazo es injustificado, como una excepción al agotamiento, porque ustedes ya están en una vía extraordinaria, ¿no? Están activando un recurso extraordinario. Cambiando, pero siguiendo en vamos a hablar del cambio climático y la transición justa. ¿Justa para quién, no? ¿Qué Gracias. tema? Y bueno, pues el cambio climático está muy enlazado a la transición energética.
Mm, El cambio climático en sí es un proceso que se ha venido dando desde hace muchos años, no es un proceso reciente, que tiene que ver justamente con este cambio de temperatura y patrones climáticos, que se deben no solamente a variaciones en temas, por ejemplo, de actividad solar, o a veces en muchas ocasiones se le ha relacionado también con las famosas erupciones volcánicas que generan emisiones de gases en la atmósfera, lo cual hace que cambie justamente el clima. Pero actualmente nosotros enfrentamos un cambio climático que se ha visto agravado también por el uso de combustibles fósiles, ¿no? La quema de combustibles fósiles y sus derivados, pero también el tema de la explotación minera, por ejemplo, de carbón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con la transición energética? Que este es un concepto que ahora te cuento también. En mi último viaje a Chile ha sido bastante cuestionado por qué hablar de transición energética, pero es como transitar, es caminar de esta quema de combustibles fósiles, que es la que genera los principales cambios en el clima y la emisión de gases de efecto invernadero, a la producción de las que se han denominado energías renovables, ¿no? Como la eólica vinculada al aire, la solar, a recibir y capturar la energía del sol, y también la hidráulica, utilizar el agua para la generación de energía. Y este tipo de energías requieren de determinadas baterías para poder almacenar esta producción, digamos, de energía. Pero también la construcción de de toda la infraestructura para que pueda entrar en operaciones. Esta infraestructura y estas baterías necesitan de minerales. Y acá se denominan los famosos minerales para la transición, o críticos o esenciales para la transición. Entre ellos tenemos varios, pero está el cobalto, el níquel, el litio, el manganeso, el cobre, que tiene una historia también de larga data en nuestra región, y tierras raras, entre otros más. Sin embargo, la mayor parte de estos minerales críticos para la transición, al menos de acuerdo a lo que dice la Agencia Internacional de Energía, más del 80% de los minerales se encuentran en territorio indígena. Y acá hay un colapso muy fuerte y se forman diferentes tipos de conflictos sociales porque pueblos indígenas, comunidades, población raizal, población afrodescendiente, cuestionan por qué ellos tienen que pagar las consecuencias de el cambio climático, ¿no? Porque ellos tienen que pagar las consecuencias de este cambio en la transición o en la matriz energética, de la quema de combustibles fósiles, ahora hablar en la producción de energías limpias. Y este cuestionamiento es completamente válido porque ellos siempre se preguntan, yo estoy bien tal cual estoy. Quienes ujú. necesitan estos minerales son ustedes, no nosotros. ¿Por qué tenemos que pasar por un proceso de consulta previa en los casos que se dan para poder otorgar nuestro territorio? ¿Por qué tenemos que hablar de beneficios compartidos si yo estoy bien con mi agricultura de subsistencia y con de repente actividades de turismo que puedo realizar? En fin, son muchos casos y muchas demandas por parte de los pueblos indígenas. Y quiero enlazarlo con esa pregunta que decías, bueno, ¿esto es justo para quién? Y es Mm. la misma pregunta que ellas y ellos se hacen, ¿no? Porque la protección de sus territorios y de su cosmovisión, de acuerdo a muchas comunidades, estaría en juego o en riesgo si no se toman medidas adecuadas de respeto a los derechos humanos en el marco del diálogo de la transición energética. Y esto vendría enrolado con el trabajo decente, ¿no? Así es, el trabajo decente es vital. En el marco de la transición energética nosotros tenemos dos elementos. Está la transición energética de entrada, que es este cambio hacia las energías renovables, y la transición energética de salida, que sería el rol de la descarbonización. Y en esta transición energética de salida también va a haber patrones muy fuertes de cambio en el trabajo. Personas que antes trabajaban en la industria petrolera
ya no van a trabajar más en algún momento. ¿Cómo se da ese adiestramiento o ese cambio o ese fortalecimiento de capacidades para que puedan tener las mismas oportunidades para continuar trabajando? Pero también dentro del marco de la transición energética de entrada, la explotación de cobre, la explotación de litio, en los proyectos, las hidroeléctricas, eólicas e hidráulicas, también no siempre se emplea a las personas locales, ¿no? Y se trae siempre a personas de otros países en donde tienen mejor conocimiento sobre la tecnología que se va a implementar y no toman en cuenta los saberes ancestrales de las comunidades. Pero también si se contratan a nuevas personas, observamos que las condiciones de trabajo no son dignas y ahí hay que hablar mucho sobre la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el uso adecuado del equipo de protección personal para evitar que se dé la propagación y la adquisición de estas enfermedades profesionales como la silicosis, la neumoconiosis y otras enfermedades cardiorrespiratorias que se dan por la inhalación de minerales. La cadena de suministro y derechos humanos, las oportunidades y desafíos que implica en la región implementar políticas públicas. La cadena de suministro y yo incluiría ahí la cadena de valor y empiezo quizás por esa diferencia. La cadena de suministro se enfoca a todos aquellos actores y actoras que forman parte de la producción de algo. Es decir, están desde el inicio hasta que va al consumidor final. En cambio, la cadena de valor se conforma por ese marco estratégico para crear valor. Es decir, no intervengo en la producción, pero le doy valor a la operación. Por ejemplo, contratar a una empresa de recursos humanos. ¿Sí? Y eso es importante porque son diferentes actores. Y acá, Marta, quiero yo relacionarlo con un árbol, que siempre me dicen, bueno, pero no es el mejor ejemplo para hablar de una empresa, pero bueno, para efectos ilustrativos es el mejor ejemplo para mí, porque la empresa es como si fuera el árbol y la empresa tiene raíces y las raíces no se ven. Esas raíces que no se ven es la cadena de suministro y eventualmente la cadena de valor. Porque si yo soy la persona externa que ve a la empresa, yo no voy a conocer a primera vista cuáles son las empresas que forman parte de su cadena de valor y de suministro. Y aparte que esas empresas contratan o subcontratan a otras empresas más y se vuelve como una cadena de nunca acabar, de múltiples actores. Y ese es el desafío. Las empresas tienen un proceso que se llama el proceso de anclaje. Yo anclo, como si fuera la ancla de un barco, a que las demás empresas que están bajo mi contratación puedan tener las mismas prácticas en materia de derechos humanos o un proceso de vía de diligencia sólida. Sin embargo, yo no puedo controlar a todas y tengo que empezar a priorizar y tengo que volverme mucho más fuerte en el momento de contratar a empresas proveedoras, por ejemplo, para que los requisitos que le doy a la empresa proveedora sean también requisitos razonables. Porque hablando con medianas y pequeñas empresas, también siempre hay ese reclamo en donde dicen, bueno, pero yo no tengo el mismo poder económico que una empresa matriz. ¿No? Que una empresa grande, transnacional. Yo soy una empresa chiquitita que me dedico no sé, a vender hojas de papel o a vender cuadernos y me estás exigiendo que tenga una política de género, una política de equidad, una política de trabajo, contra el trabajo forzado y en fin, ¿no? Anticorrupción. Entonces también es importante ver esta dimensión de cuáles son esos desafíos, porque en el marco de la cadena de suministro, Marta, tengo medianas, pequeñas, grandes empresas. Tengo empresas que operan en contextos políticos, sociales y económicos diversos y diferentes. No va a ser lo mismo que yo trate en Uruguay a una empresa uruguaya con operaciones únicamente en Uruguay que a una empresa que tiene también a personas trabajadoras en Bangladesh o a una empresa que tiene sus operaciones en Venezuela. Eventualmente van a ser y son contextos completamente diferentes. Y otro más que en el marco de la propia diversidad de una empresa matriz, yo tengo que analizar la interseccionalidad. Mis personas trabajadoras, pero también las personas trabajadoras de las empresas, no solamente son hombres y mujeres. Detrás de un hombre, en mi caso, puede ser una persona migrante,
una persona indígena, una persona con alguna discapacidad, adulto mayor, etcétera. Tengo que cavar, digamos, un poco más hondo para poder conocer estas vulnerabilidades y es ahí otro desafío al momento de hablar de las cadenas de valor y de suministro. El tiempo en televisión es tirano. Pero yo quiero que me cuenten, que sea muy resumidamente, que recién dijiste de tu viaje, y luego una reflexión para finalizar, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo en empresas y derechos humanos hace muchos años. Mi primer trabajo también fue en minería, luego trabajé en sociedad civil, luego trabajé en la comisión, ahora trabajo en sociedad civil y en academia. Y fruto de ese trabajo he tenido muchos viajes, también ahora último, hace poco estuve en San Pedro de Atacama con el Consejo de Pueblos Atacameños, justamente conversando con ellos sobre los impactos que deja la explotación de litio en este país y fue muy bueno también conversar contigo porque en Chile hay tres empresas grandes, una estatal y otras dos privadas que se encargan de la explotación de litio y las responsabilidades son diferentes. Entonces mi reflexión en general es sobre estos temas. Hay muchos retos y hay muchos desafíos, pero creo que sería un llamado también a la academia. También soy profesor y una academia de escritorio no sirve en ese proceso. Quienes hacemos academia tenemos que ser practitioners, ¿no? Hablar con fundamento y sustento, con base a lo que pasa en las empresas, con base a lo que pasa en las comunidades, y de esa forma poder construir un diálogo común para poder fomentar confianza. Marta, la confianza es algo que se ha perdido y nosotros lo vemos incluso en el foro regional y en otros espacios, en donde los actores no quieren dialogar y cada uno jala o apunta, digamos, hacia un objetivo similar, pero con acciones a veces repetitivas, ¿no? O duplicando esfuerzos. Lo que necesitamos es generar diálogo, fomentar confianza, pero también ser resilientes, que para las comunidades es muy difícil de confiar, volver a confiar. Entonces es un proceso que va a tomar tiempo, pero como bien señalabas al inicio, unidos y en sinergia creo que se pueden lograr muchas cosas. Muchísimas gracias por esta cordial entrevista. Y sí, nuestro lema es nada de nosotros sin nosotros y no dejar a nadie atrás. Por eso es que apuntamos a este medio para transmitir los derechos, para transmitir de que realmente tenemos derechos que lo debemos defender y a veces no se conoce. Por eso este programa quiere ser inclusivo y llegar a todos. Muchísimas gracias, Miguel, ha sido un gusto. Como siempre, decir, nos conocimos hace poquito, pero la verdad que que nos sumamos, nos queremos sumar a la tarea de todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Marta, y excelente todo el trabajo que hacen desde ITEC y presto siempre para apoyar.